Muy bien, entonces estamos estudiando Santiago capítulo 3. Vamos a contextualizar un poquito sobre el emisor, ¿no es cierto?, el quien escribe este texto, el texto o la carta de Santiago. Y vamos a ir a Santiago capítulo 1, versículo 1, solamente para entender quién es el remitente y quiénes son los destinatarios. Bueno, capítulo 1, versículo 1 nos deja súper claro, de hecho el libro tiene el nombre de él, que dice Santiago. Bueno, ¿quién es ese Santiago? Ya sabemos, una pequeña descripción en el mismo versículo: siervo de Dios y del Señor Jesucristo, una persona naturalmente salva, usada por Dios, y que entrega su señorío al Señor Jesucristo. Pero así como persona, ¿quién es? Para poder relacionarlo. Bueno, Santiago es mencionado con dos nombres, con Santiago en esta carta y con Jacobo anteriormente. Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 55. Mateo 13, 55. Si pueden marcar el pasaje que estamos estudiando, así pueden volver más fácilmente al estudio cuando volvamos a Santiago capítulo 13. Entonces vamos a Mateo capítulo 13, versículos solo 55. Mateo 13, 55. En el contexto, Jesús enseñando en las sinagogas de Jerusalén, y cuando lo ve la gente que lo conoce, hace la siguiente pregunta en el versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos, aquí lo menciona, Jacobo y los demás, José, Simón y Judas? Este Jacobo es el mismo que escribe la epístola de Santiago. Vamos a Gálatas capítulo 1. Con esto comparamos escritura con escritura y podemos comprender y conocer mucho mejor a Santiago. Gálatas capítulo 1, versículo 19. Gálatas 1, 19, mencionando a Jacobo, dice: pero no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, el hermano de sangre del Señor Jesucristo. Bien, entonces, ¿quién escribe la carta a los Santiagos? De Santiago, es Jacobo, el hermano de Jesús. ¿Y a quién les escribe? Vamos entonces a Santiago 1:1 para poder comprender. Dice, a las 12 tribus, bien, ahí escuché que justamente lo comentaba, él escribe, los destinatarios son las 12 tribus, naturalmente de Israel, que están en la dispersión. ¿Qué significa la dispersión? Que han sido dispersados, esparcidos. Porque ellos fueron esparcidos básicamente por la persecución. Vamos a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 1. Esto es solamente para contextualizar un poco de lo que vamos a estudiar. Hechos 8:1. En un momento inicial, cuando ya Cristo ascendió y los creyentes están ya expandiendo el Evangelio y sufriendo persecución. Dice así: y Saulo consentía en su muerte, hablando de la muerte de Esteban. En aquel día hubo gran persecución, ahí está la causa, contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos. Los que fueron esparcidos, los que estaban en la dispersión, son los destinatarios de la carta que escribe Santiago. Los que fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo en ese contexto los apóstoles que se quedaron ahí. Entonces, volviendo a Santiago capítulo 1, versículo 1, sabemos entonces que escribe el hermano de Jesús y le escribe a los creyentes que habían sido perseguidos y fueron esparcidos. Los días jueves, por ejemplo, este jueves, vimos en la petición misionera los 5 países que sufren mayor oposición, mayor sufrimiento, y ellos tienen que huir. Bien, en ese contexto, al principio también fue así. Bien, y a ellos les está escribiendo Santiago. Y ahí de lleno entramos entonces, comprendiendo ese contexto histórico y del emisor y los destinatarios, es que vamos a entrar al estudio de Santiago capítulo 3, versículo 1. Y hasta el 12 naturalmente. Dice, hermanos míos, Santiago 3:1, sabemos, porque ya lo mencionamos, está escribiendo a creyentes. Bien, dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Bueno, en el contexto de los creyentes, ellos tenían que expandir el Evangelio, ¿no es cierto?, y enseñar la doctrina de Cristo. El problema es que muchos querían sobresalir y hacerse maestros
maestro tanto de la ley, que era lo que por ejemplo un fariseo, era un maestro de la ley, un escriba, y la doctrina cristiana. Ellos no solo, en este caso, no solo enseñaban la ley judía, sino que ellos como creyentes tenían que enseñar la doctrina cristiana, la doctrina sobre Cristo. Y en ese contexto, básicamente, como les explico, ser maestro es enseñar las Escrituras, interpretar la voluntad de Dios y guiar espiritualmente a los creyentes. Pedro Santiago les da una advertencia. No es que él dice no los hagan maestros porque sí, sino que está haciendo una advertencia. Dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo, teniendo en consideración que recibiremos mayor condenación. Bueno, ¿a qué se refiere esa condenación? No es que se le va a aplicar un juicio o una acción judicial para condenarlos a la cárcel, a la muerte. Cuando dice que van a recibir mayor condenación, se refiere al juicio con que van a ser ellos, o al juicio que se le va a aplicar por sus actos y por sus palabras. Por ejemplo, no es lo mismo, voy a inventar, que Pastor Jaime se enoje y empiece a dar malas palabras, a que se enoje alguien que está recién en los caminos del Señor y dé malas palabras. El juicio que vamos a aplicar ante la misma situación es distinta, porque el juicio que vamos a aplicarle a Pastor Jaime va a ser más estricto, porque él es un líder y alguien que ha crecido espiritualmente y por lo tanto su conducta debe ser consecuente. Por lo tanto, aquí en Santiago le está diciendo tengan cuidado, porque el juicio contra ustedes con respecto a lo que dicen y hacen es más estricto. Bien, no le está diciendo que no se hagan maestros porque sí, porque ellos tenían la misión de expandir el Evangelio y dar a conocer la doctrina de Cristo. Por lo mismo Cristo también pasó tanto tiempo enseñando, porque naturalmente el propósito era que ellos después sean quienes llevaran el mensaje a otras ciudades. Bien, y pasamos al versículo 2. Y aquí vemos una realidad, versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Y aquí es un error común que tenemos todos, que tenemos la tendencia a ofender. Todos ofendemos muchas veces. Y no solo ofendemos al prójimo, sino que ofendemos, en este caso, primeramente a Dios, por medio de nuestra conducta y nuestros pecados. Por eso es que Jesús también enseña, cuando enseñó a orar, Él enseñó que parte de la oración es pedir perdón. Perdona nuestras ofensas. ¿Por qué? Porque evidentemente, con nuestra naturaleza pecaminosa, vamos a ofender a Dios. ¿Bien? Y también el Señor Jesucristo enseñó que a nuestro hermano debemos perdonarlo 70 veces 7. ¿Por qué? Porque no solo ofendemos a Dios, sino que ofendemos a nuestros hermanos. Y acuérdense, el otro día le hablé de ese tema. A veces nosotros somos los ofendidos, a quienes, ¿no es cierto?, recibimos la ofensa. Pero no siempre es así, a veces somos nosotros los ofensores. Y a eso hace referencia este versículo, que nosotros ofendemos. ¿Bien? Y dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Si yo tengo la capacidad de hablar en cierto contexto, normalmente de una situación tensa y difícil, tengo la capacidad de no ofender, describe aquí Santiago que este es varón perfecto, varón completo. Bien. Y dice, también capaz de refrenar todo el cuerpo. O sea, si yo controlo lo que hablo, naturalmente voy a controlar lo que hago. Si yo soy impulsivo en las palabras, no sé, típico de una pelea, no sé, mi hija me contaba justamente esta semana una pelea entre dos niños del colegio y se ofendieron mutuamente de tal manera que se picaron y terminaron a los combos. Bueno, naturalmente, si uno de ellos hubiera tenido la capacidad de no ofender al otro y calmarse, lo más probable es que no hayan terminado golpeándose. Entonces, el que es capaz de, en este caso, refrenar lo que habla, controlarlo para no causar ofensa, también va a evitar llegar a esa altura, de que los actos también sean indebidos. Por lo tanto, si yo controlo mis palabras, como describe aquí Santiago, estoy entrando en la perfección. En palabras sencillas, estoy empezando a madurar. No quiere decir que seamos inmaduros en todas las áreas. Quiere decir que a veces somos inmaduros en la respuesta que damos. Cuando Dios espera que demos una respuesta sin ofensa, nosotros nos dejamos guiar por la ofensa que recibimos y queremos responderla igual o peor. Y eso es tendencia de todos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque naturalmente queremos pagar con la misma moneda. Bien, vamos al versículo 3 para ir continuando. Dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo.
Bien, y aquí hace la analogía del freno del caballo. ¿Entienden lo que es el freno del caballo? El freno del caballo está compuesto por dos partes, yo tuve que investigarlo un poco. Bien, una parte que va dentro de la boca, que se llama bocado, es una pieza metálica que al tirar yo las riendas, que esa es la segunda parte del freno, las riendas, presiono con ese metal por dentro, la boca y la lengua del caballo. Entonces, ¿cómo es domado el caballo? Principalmente para poder montarlo naturalmente, yo tiro, por ejemplo, cuando va avanzando y quiero que frene, tiro y la presión que le hace entiende que tiene que detenerse. Si yo quiero que doble hacia un lado, por ejemplo, la derecha, tiro la rienda de la derecha y la presión que le hace sobre su boca hace que el caballo gire, ¿no es cierto? Pero cuando un caballo está bien domado, el caballo con solo ver de reojo que el que va montándolo mueve la mano, tiene la capacidad de virar. Entonces tenemos caballos que están bien domados, que no es necesario ni siquiera causarle la presión, porque ya saben lo que tienen que hacer. Eso es lo que esperamos de nosotros como clientes, estar bien domados, no necesitar pasar por esa presión y ese mal momento, se podría decir, para tomar una acción. Y el otro y ese sería un caballo manso, y el otro sería un caballo difícil de domar. ¿Cómo se hace cuando un caballo es difícil de domar? Puntualmente con el freno, porque para montarlo hay otras técnicas, pero con el freno muchas veces el bocado que se pone tiene una especie de púas no muy filosas, pero sí que al tirarlo causa se puede decir, una presión mayor y muy cercana al dolor. Entendemos, ¿no es cierto?, que una persona de campo tampoco es muy suave con los animales, son brutos, ¿bien? Pero el caballo que es terco requiere, ¿no es cierto?, de alguien bruto para poder amansarlo, ¿bien? Entonces, el caballo, ¿no es cierto?, se le tira ese bocado con puntas y eso el caballo, al sentir el dolor y el malestar, naturalmente va cediendo. La idea es que el caballo lo tenga puesto hasta que ceda. Bien, eso es lo que he podido investigar a grandes rasgos. Si alguno de ustedes conoce mejor este proceso, naturalmente ahí ustedes lo experimentan en su mente. ¿Bien? Y naturalmente la rienda, ¿no es cierto?, si el caballo no es muy manso, yo tiro más fuerte de la rienda para causarle una presión y un dolor mayor hasta que él naturalmente se acostumbre a ser montado sin requerir tanta fuerza. Bien, entonces sabemos, dice el versículo 3, que ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Naturalmente, con este pequeño sistema es posible, después de montar al caballo, conducirlo. Bien, no sé si alguno ha conducido un caballo, a veces uno va a las playas, ¿no es cierto?, y en la playa hay pasea un caballo. Pero es fácil, porque el caballo es tan manso que uno se puede quedar dormido encima del caballo y va a hacer la ruta igual, ¿no es cierto? Pero cuando uno tiene que tomar un caballo es distinto. ¿Bien? Pero los caballos, para llegar a ese nivel de ser tan mansos, tuvieron que haber sido tomados, en este caso, por medio del freno. Pasamos al versículo 4, porque en el versículo 5 es súper sencilla la analogía. Dice, ¿no es cierto?, que cómo manejamos al caballo. Y ahora en el versículo 4 complementa la analogía que viene haciendo Santiago y pasamos de los caballos a las naves, que básicamente son las embarcaciones. Versículo 4, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Naturalmente hoy en día la propulsión es distinta. Se puede usar el viento como propulsión en muchas embarcaciones a vela. Tenemos el buque Escuela Esmeralda en la Marina, que todavía mantiene sus velas. ¿Y cuál es el medio de propulsión de estas embarcaciones? Así en esos tiempos también es el viento. Entendemos, ¿no es cierto?, la embarcación tiene mástil y del mástil, ¿no es cierto?, baja la vela. El mástil está hacia arriba y tiene otra vara así. Y esta es móvil. Y esta yo la muevo para, en este caso, dejarla en un cierto ángulo donde me entre mejor el viento y poder manejar la nave, o poder, en este caso, tener la propulsión, porque la dirección no la da el viento. ¿Por qué? Porque si yo quiero ir hacia allá con mi embarcación y tengo el viento desde popa hacia allá, es fácil, porque coloco la vela al viento y el viento me lleva hacia esa dirección. Pero ¿qué pasa si quiero ir para allá y el viento viene de allá? Por lo tanto me alejaría. ¿Cómo hago para llegar allá con una embarcación a vela? Porque ese es un problema cotidiano para los que tienen que conducir las naves. ¿Cómo lo hago para ir para allá si el viento viene para acá y me aleja? Bueno, ahí hay una técnica que se llama hacer patas, que básicamente, para no dar la espalda hacia allá, yo voy hacia allá, viene el viento de acá, y voy haciendo patas, que en el fondo son zigzag. Y la clave es poner la embarcación a 45 grados del viento. Eso va a permitir
que el viento entre de tal manera en la vela que me permite hacer un ángulo, después naturalmente giro la vela, el timón también, y voy así hasta llegar a mi destino. Bien, a mí me pasó, naturalmente ustedes saben que yo soy marino, en la escuela de Grumete me gustaba mucho el tema de la marinería, y uno de los temas que me gustaba mucho eran las embarcaciones. Me tocó manejar desde transbordadores hasta embarcación a vela, chiquitita, que la dotación era mínimo 1, máximo 3. Y ahí nos dividíamos, uno iba en el timón y otros 2 haciendo fuerza en la vela. Bien, y pasó que como a mí me gustaba tanto, y ya era, en este caso, la manera se ocupa la palabra chiporro, que quiere decir que uno es como, o sea, no sé cómo traducirla al español normal, pero básicamente es como el consentido del profesor, no sé, por decirlo de alguna manera. Y a mí me iba súper bien, y era distinguido en esa clase, porque a todo esto, en la marina hay especialidades. Una de las especialidades de esa área se llama maniobra. Y yo quería estudiar y seguir en la marina, hacer maniobra. Entonces el profesor veía ese interés y se enfocaba en mí, yo le ponía interés, así que sobresalí. El tema es que él permitió que solo por una vez, en vez de que fuéramos 3 en la embarcación, fuéramos 2. Pero él escogió a quienes podían estar en esos grupos de 2. Bueno, a mí me escogió naturalmente y quedé con otro. Fuimos, hicimos, ¿no es cierto? La ruta nos fue súper bien. A todo esto quiero llevar al tema del viento, por eso estoy dándome esta vuelta un poquito más larga. Y resulta que no fue tan bien, que yo llegué con toda la motivación y la confianza en mí mismo, y le pedí permiso al profesor para hacer la ruta yo solo. Y como el profesor tuvo confianza, me autorizó. Fui el único que se me ocurrió, así que me autorizó solamente a mí. ¿Y qué pasó? Porque lo que dice aquí, que los barcos son, en este caso, llevados por el viento. Resulta que salí, no me costó tanto salir de la bahía, en la bahía el viento es más suave, pero ya alejándose de tierra empieza uno a encontrar vientos más fuertes. ¿Y qué pasó? Que yo iba haciendo las patas, pero en un momento tomé tan bien el viento que empecé a acelerar. Cuando uno empieza a acelerar con el viento también, el buque se escora, la embarcación se escora, y va de lado y con mucha velocidad. ¿Y cuál fue el problema? Y a eso quiero llegar con el viento. Era tanto el viento que tenía en la vela, que estando solo no fui capaz de poder hacer volver la vela para cambiar el rumbo. Intenté maniobrar con el timón, que es lo que hace referencia aquí. El timón es el que le da la dirección a la embarcación, y era tanto la fuerza que hacía contracorriente, la dirección que iba, que no pude cambiarle el rumbo. ¿Y cuál era el problema en ese momento? Es que en el rumbo que llevaba me iba a estrellar directamente con un muelle. Entonces ya la emoción de ir rápido se pasó a preocupación. Entonces, ¿cuál fue la única solución que tuve en ese momento? Ya no podía gobernar la embarcación por la vela, porque el viento era muy fuerte sobre la vela. La única solución fue maniobrar con el timón. ¿Y qué es lo que hice? Como ya no podía cerrarla a una banda específica, porque tenía agua en contra, la cerré a la otra banda. Y eso, en vez de cerrar, ¿no es cierto?, a favor del viento, cerré en contra del viento. ¿Qué significó? Que ya no tuviera el viento en la vela, y eso ya me hacía perder velocidad. ¿A qué quiero llegar? Que la embarcación, para poder tener propulsión, requiere el viento. ¿Bien? Pero la única manera de darle dirección va a ser con el timón. En una embarcación mayor también es así. Bueno, en este tipo de embarcación uno tiene una varilla hacia atrás y ahí baja el timón, que es como una paleta. Y en el ángulo que esté en el agua le va a dar la dirección, en este caso, a la embarcación. Entonces me pasó esa vez que fue tanto el viento que tomé en la vela que no pude maniobrarla como yo quise. Dice aquí el versículo 4, aunque tan grandes las naves y llevadas por impetuosos vientos. Pero aunque el viento sea muy fuerte, ¿qué es lo que me va a permitir darle dirección a la embarcación? Es el timón. La clave siempre está en el timón. Bien, ya a eso quería llegar. Así como al caballo, para poder darle dirección, está la clave en el freno. En la embarcación, hoy en día tenemos embarcaciones muy grandes, la Esmeralda es muy grande, se da todavía la dirección con un timón. Bien, perdón, con un timón. Bien, entonces, esa analogía, en este caso Santiago lo está haciendo intencional, porque digamos que en ese contexto, para los cristianos, muchos vivían, por ejemplo, en este caso, junto al mar o junto a lagos. Bien, tenemos el mar Muerto, tenemos el mar de Galilea, tenemos el mar Mediterráneo. Ellos comprendían la analogía de la embarcación y también comprendían la analogía de los caballos. En ese entonces no estaban los autos, sino que se trasladaban en animales. Bien, entonces él hace toda esta analogía para llegar a un punto específico. Bien, y lo vemos en el versículo 5. Y aquí empieza el versículo 5 con una palabra clave, que dice así. Esa palabra tenemos que siempre, que la encontremos en la Biblia, tenemos que prestarle especial atención. Hay dos palabras que quieren decir lo mismo, pero que siempre tenemos que tomarle
mucha atención, que es la palabra así y la palabra como. ¿Por qué? No es solo del libro, así como no, los libros están las buenas prácticas, no. ¿Por qué? Porque cuando Dios en su palabra usa la analogía así, la comparación como, es porque nos quiere hacer entender algo profundo por algo conocido. Que nosotros relacionemos por medio de algo conocido, algo profundo de Dios. Es fácil entender cómo un barco es manejado por un timón, ¿no es cierto? Y que un caballo es manejado por un freno. Bueno, con esa analogía tan sencilla, Dios nos hace llegar a este punto. Así y como. No sé, vosotros sois la luz del mundo. Y así como una lámpara brilla, dice, así ustedes deben brillar. Nosotros sabemos cómo una lámpara brilla, por lo tanto comprendemos que así nosotros debemos brillar. Por ejemplo, entonces siempre que encontramos así como, prestemos especial atención porque Dios, por medio de algo conocido, nos va a permitir comprender algo profundo. Bien, y dice así, versículo 5, también la lengua, continuando la línea del freno del timón, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y básicamente dice, viendo por parte, la lengua es un miembro pequeño, y lo comprendemos, ¿no es cierto? Conocemos nuestra lengua, el tamaño y la proporción con respecto a nuestro cuerpo. Bien, y dice que este pequeño miembro se jacta de grandes cosas. ¿Qué quiere decir jactar? Bueno, nosotros conocemos el término jactancia, ¿no es cierto? Pero aquí está aplicado en este caso, al impacto profundo que puede causar. La lengua puede causar, aunque no nos demos cuenta, puede causar un impacto profundo tanto en mí, en las cosas que yo digo, como en el otro, el que escucha. Muchas veces hay palabras que destruyen a otras personas, que le destruyen la autoestima, que le destruyen el estado de ánimo. La lengua tiene un poder, pero increíble. Puede exagerar cosas. Muchas veces si yo me quiero victimizar, puedo decir lo que se me venga a la mente para yo agrandar todo, exagerarlo y poder cambiar la situación a mi favor. También puedo, de hecho esta palabra jactancia está relacionada, su palabra original, a la soberbia y a la arrogancia. Yo a mis palabras, si yo le aplico soberbia y arrogancia, ahí es cuando impacto de manera negativa y muy profundo la situación. Bien, por lo tanto, aquí básicamente lo que está diciendo es que por medio de nuestras palabras, de nuestra lengua, podemos causar grandes conflictos. Ese pequeño miembro puede causar grandes conflictos y lo complementa con la analogía que dice después, lo exclama porque también ellos lo comprenden. Bien, ¿cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? Si yo quiero quemar un bosque, no voy a ir prendiéndole fuego a todo el bosque. Basta que prenda un fuego en un sector, aplico una cierta astucia, que el viento esté a mi favor y otros factores, de tal manera que con ese pequeño fuego pueda prender todo el bosque. Hay accidentes, hay incendios no intencionales. Por ejemplo, una persona que fuma, va manejando, por decir, la carretera y tira la colilla que le queda encendida, la tira por la ventana y cae a los pastizales. Han habido muchos incendios que comienzan así. Un pequeño fueguito, de hecho, esa palabra un pequeño fuego quiere decir una pequeña chispa. ¿Han estado ustedes viendo, por ejemplo, cuando están haciendo quizá una fogata o cuando están haciendo un asado y empiezan a salir las chispas? A eso se refiere, una pequeña chispa puede causar un tremendo incendio. Puede ser, llevándolo a la práctica o a nuestra vida cotidiana, un incendio, un cigarro mal apagado, o incluso pasó hace unos años, no recuerdo la fecha, en Santiago, en Valparaíso. Estaban trabajando, haciendo trabajo, ¿no es cierto?, había mucho viento, y estaban trabajando con galletera. Y en este caso las chispas cayeron a los pastizales, y eso significó un incendio que no solo quemó parte del bosque, sino que quemó casas. Y todo ese incendio partió por unas pequeñas chispas. Así es que comenzó. Y hoy en día ya hay técnicas más avanzadas, desde echar acelerantes hasta hacer un montón de, no sé cómo se dice, pero juntar muchos fósforos y prenderlos para que eso prenda, ¿no es cierto? Y me dé tiempo para yo salir y huir de lo que estoy haciendo, porque sé que estoy cometiendo un delito. Pero la idea principal que está llevando aquí con la lengua es que una pequeña chispa puede causar un gran incendio. Asimismo, una pequeña palabra, un pequeño comentario puede causar mucho daño a una persona. A eso se está refiriendo en este caso Santiago. Y vamos al versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad.
La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Bueno, este es uno de los pasajes que nos da más información que el resto, así que vamos a ir viéndolo por partes. Dice la lengua es un fuego, ya no dice la lengua es como un fuego, sino que ahora ya le atribuye el daño que puede causar el fuego, se lo atribuye a la lengua. La lengua es un fuego, porque puede causar mucho daño, eso lo entendemos. Bien, y continúa diciendo, es un mundo de maldad. Sabemos, ¿es cierto?, que lo que digamos puede causar mucho daño. Ejemplos nos pueden sobrar para entender desde lo que le hablamos a un niño burlándonos. O sea, un niño que lo que hoy en día se conoce como el bullying, a los niños le afecta bastante esas palabras, esas bromas. Que nos reamos de alguien y después hagamos un comentario inapropiado, eso daña mucho y así. Es un mundo de maldad lo que podemos hacer con la lengua. Bien, dice, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. ¿Qué quiere decir que contamina todo el cuerpo? Básicamente no quiere decir que contamina, por ejemplo, la piel como tal, sino que está hablando de mi ser. Contamina a mí como persona, afecta a mi propia vida y mi carácter. La lengua no solo afecta a otros, sino que me afecta a mí primero. Por lo tanto, tengo que tener cuidado. Y fíjense, porque no solo me afecta a mí, sino que dice, en este caso, inflama la rueda de la creación. ¿Qué quiere decir eso? La rueda de la creación es una frase para entender o para hablar sobre el curso de la vida, sobre la vida como tal. Y eso está relacionado a afectar a mi entorno. Con mis palabras o me puedo contaminar a mí o puedo causar un daño tremendo a mi entorno. Y fíjense la analogía la frase que termina diciendo el versículo. Y ella misma es inflamada por el infierno. Esto es un poquito difícil de entender al principio, pero cuando lo entendemos bien es fácil de hacer la analogía. ¿Cómo el infierno influencia en mi lengua? El infierno no tiene personalidad. No está hablando de Satanás tampoco. No está hablando de Satanás. ¿Cómo el infierno puede influenciar mis palabras? Pues no se hace referencia a que el infierno me está mal influenciando, sino que está atribuyendo las cualidades del infierno al resultado de mis palabras. ¿Ya? Y aquí me voy a desviar un poquito del tema puntual del pasaje para poder explicarles, para que puedan llegar a comprender por qué está usando la palabra infierno y la analogía del infierno. Bien, bueno, todos sabemos que vamos a morir en algún momento y en ese entonces, bueno, de hecho no, antes que Cristo muriera en la cruz, los cuerpos morían, ¿no es cierto?, iban a la tierra, el espíritu vuelve a Dios y el alma pasaba a dos posibles lugares. Entonces aquí vamos a usar conceptos un poquito más profundos, pero no difíciles de entender. Primero tenemos la palabra Seol. ¿Han escuchado el Seol? El Seol es una palabra que hace referencia al lugar de los muertos, independiente si sea para vida eterna o para condenación. Bien, el Seol abarca el lugar de los muertos, para castigo o para vida eterna. Bien, bueno, y para vida eterna, los que antes del sacrificio de Cristo, los que morían teniendo fe en el Mesías, ellos iban dentro del Seol al seno de Abraham. Bien, posterior a la resurrección de Cristo, el seno de Abraham es trasladado al paraíso o tercer cielo. Bien, por lo tanto, todos los que murieron antes de la resurrección de Cristo, creyendo en el Mesías, estaban en el seno de Abraham, y Cristo, cuando resucita, traslada todas esas almas al paraíso o tercer cielo. Bien, cuando uso la palabra tercer cielo es porque hay tres cielos. El primero es el cielo atmosférico, el que aparece normalmente nublado o cubierto por las nubes, el que tenemos directamente a nuestra vista. También está el segundo cielo, que es el que está en el espacio, se puede decir, exterior. Y el tercer cielo es el cielo espiritual, donde está la presencia de Dios. Bien, entonces, cuando hablamos del tercer cielo, es el lugar donde nosotros vamos a pasar la eternidad. Bien, eso con respecto a los que son salvos. Pero a quienes no son salvos, o a quienes no murieron antes de Cristo, teniendo fe en el Mesías, ellos dentro del Seol se iban al Hades. ¿Bien han escuchado sobre el Hades, cierto? Bueno, el Hades era el lugar de castigo y tormento para quienes morían sin fe en el Mesías y que actualmente está vigente. A diferencia del seno de Abraham, que fue trasladado al paraíso o al tercer cielo, el Hades aún está vigente. Y ahí van todos aquellos que mueren sin Cristo. Y en un futuro, el infierno va a ser abierto para recibir a todos los que están en el Hades y que sufran ahí la condenación eterna. Bien, en este caso el Hades o el infierno, que tienen analogías muy similares,
son lugares donde va a haber tormentos. ¿Se acuerdan del rico y Lázaro? Que el rico le dice, ¿no es cierto?, permite a Lázaro que me venga a mojar la punta de la lengua porque estoy en este grande tormento. Es un lugar de tormento. También dice la Escritura sobre el infierno, que es un lugar donde el gusano de ellos no muere, donde hay crujir de dientes, ¿bien? Donde la carne es consumida. Es un lugar literalmente de tormento, dolor, aflicción y desesperación. Bien, entonces, ¿por qué explico todo eso? Para poder volver a Santiago capítulo 3. Dice, cuando la lengua es, en este caso, voy a volver al capítulo 3, versículo 6, y ella misma es inflamada por el infierno. No quiere decir que el infierno inflama mi lengua, quiere decir que así como el infierno es un lugar de tormento, de angustia, de desesperación, mi lengua puede causar eso en otros, incluso en mí mismo. Está hablando sobre la analogía de lo que causa mi infierno, de lo que puede causar mi lengua. Y ahora explica, vamos a volver al capítulo 3 y vamos a pasar al versículo 7. Explica, ya teníamos la analogía de los caballos, dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Bien, nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de comprender cómo amansar a los animales. Por ejemplo, en un circo podemos encontrar leones, osos, animales que en su estado natural pueden matar a una persona. En un parque acuático podemos encontrar orcas, delfines. Bueno, los delfines no son tan dañinos, pero también son, en su estado silvestre no son más. Para montar encontramos desde caballos, mulas, burros, camellos y hasta elefantes. Un elefante es un animal súper grande, difícil de domar, pero ha sido posible para el hombre usarlo, para trasladarse. Bueno, y otra analogía más sencilla con respecto a las aves, hemos podido domar a nivel de hombre palomas para que lleven mensajes, o han podido ser domadas, por ejemplo, aves que son, se podría decir, muy certeras a la cacería, como la águila, los halcones, y se ocupan en eso, para cazar. Entonces, el hombre sí puede domar a los animales. Bien, y eso lo sabemos y nos hace sentido. ¿Y por qué explica esto Santiago? Porque va a hacer una diferencia. Versículo 8, y aquí hace un contraste. Los animales sí pueden ser domados. Versículo 8, pero, también palabra clave, si vemos pero en la Biblia, también le toma atención porque va a ser un contraste, una idea opuesta a lo que viene diciendo anteriormente. Bien, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y fíjense, aquí está el problema. El versículo 8 es el clave, junto a todos en realidad, porque aquí dice que ningún hombre puede domar la lengua. O sea, yo tengo que cuidar mis palabras, pero ya sé, porque la Escritura me dice que no voy a poder domar la lengua. O sea, si tú crees que puedes controlar tus palabras, sí, yo creo que sí las puedes controlar, pero no en todos los casos. No podemos domar la lengua. Es un mal que no puede ser refrenado, no le puedo poner, en este caso, freno. El freno, entiendo, bueno, estaba haciendo así como la analogía de un auto, pero en este caso, en el caso del caballo, le pongo freno, tiro, ¿no es cierto?, para detenerme. No puedo detener la lengua en ciertos contextos, en ciertos escenarios. Bien, y fíjense, dice llena de veneno mortal. Sigue haciendo la misma analogía con respecto al infierno y con referencia a la lengua, el daño que causa. Entonces, ¿qué pasa? Si volvemos al versículo 2, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es el varón perfecto. O sea, yo puedo llegar a ser perfecto si no ofendo en palabra. Pero si voy al 8, me dice que nadie puede domar la lengua. Entonces nunca voy a poder ser perfecto. Si no puedo domar la lengua, si está lleno de veneno, si no puede ser refrenada. Bueno, ahí está la clave de comprender bien las Escrituras. Yo sé que no voy a poder refrenar mi lengua, pero sí sé que si voy a hablar sí o sí, porque no la puedo refrenar, lo que sí puedo hacer es que lo que hable no ofenda. Porque lo que me hace perfecto no es, en este caso, domar mi lengua. Lo que me hace perfecto es no ofender. Versículo 2 dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. La clave no está en refrenar la lengua, porque no vamos a poder. La Escritura ya nos dice, Dios nos creó y Él sabe cómo nos confecciona. En momentos tensos, sí o sí vamos a actuar impulsados por nuestro estado de ánimo en el momento. No voy a poder evitar hablar. Hay uno solo que cayó como cordero que va al matadero. Pero nosotros no somos Cristo. Nosotros sí vamos a hablar. Tenemos una naturaleza pecaminosa, de nuestro corazón salen pleitos.
salen iras. Por tanto, sí vamos a hablar. La clave está en que lo que hablemos no ofende. Eso nos hace perfectos. Bien, versículo 9. Y aquella parte, ¿no es cierto?, hacemos un contraste. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y fíjense nuestro doble estándar, nuestra doble careta. Ante Dios le bendecimos. Bendecir es sencillamente hablar bien. ¿Quién habla mal de Dios en privado o en público? Quizá a veces me enojo y puedo, no sé, reclamarle a Dios, reclamarle por las circunstancias, pero con respecto a él, a su persona, no estoy hablando mal de él. Estoy reclamándole por lo que a mí, en este caso, me cambia mi estado de ánimo. Pero de Dios no vamos a hablar mal. Pero, por el contrario, dice que con la misma lengua, con la misma boca que, en este caso, hablamos bien de Dios, maldecimos a los hombres. Ellos, a semejanza de Dios, ¿se acuerdan que en ese 1? Cuando dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Sabemos que después el hombre es eso a la semejanza de los hombres, con pecado. Pero Dios, ¿cómo nos creó? Nos creó conforme a su semejanza. Está usando la palabra hecho, no reproducidos. Estamos reproducidos conforme a la naturaleza con pecado, pero fuimos hechos, fuimos creados a la imagen de Dios. Entonces, ¿por qué bendecimos a uno y maldecimos al que es creado conforme a la imagen de Dios? Bueno, la clave es súper sencilla, porque a Dios sí le guardamos reverencia, pero a los hombres no. Si alguien me ofende, en respuesta a esa ofensa, yo no le voy a dar lugar a esa persona como alguien superior a mí, sino como alguien que merece que yo le retribuya lo que me está diciendo. Pero la Escritura no dice eso. ¿Cómo tengo que considerar al otro? ¿Cómo? Lo sabemos, ¿no es cierto? Y gracias por contestar. Sabemos que tenemos que considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Pero cuando nuestro estado de ánimo no está bien, olvidamos eso. No somos capaces, incluso muy enojados, no vamos a maldecir a Dios. Pero muy enojados sí vamos a hablar mal de las personas. Sí vamos a proferir mal a Él. Por lo tanto, ahí está la clave, la reverencia. Yo sí estoy dispuesto a mostrarle reverencia a Dios, pero no a los hombres. Y ahí el que está fallando no es el otro que me está ofendiendo, ahí estoy fallando yo. Porque no estoy dudándole el lugar que Dios me pide. Dios nunca me ha dicho, considera al otro como superior a ti mismo cuando solamente te debe. No coloca letra chica, no coloca condiciones. Siempre debo considerar al otro como superior a mí mismo. Y continúa, versículo 10, Santiago 3:10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y fíjense, la conclusión, la exhortación, la reverencia que hace Santiago, muy directa y sencilla, no muy difícil de comprender. Hermanos míos, esto no debe ser así. Súper sencillo. Si de tu boca está saliendo bendición y maldición, no debe ser así. Esta frase concluye súper bien el texto y el mensaje. No debe ser así, si de tu boca sale bendición y maldición. Versículo 11, y hace una pregunta, y usa nuevamente analogías. Así como hablaba de las naves y de los caballos, vuelve a usar analogías muy sencillas de entender. Versículo 11, y pregunta para que el oyente pueda responder. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Ahí cuando habla de una fuente, está hablando de un pozo. Hoy en día estamos aquí en la ciudad, es fácil tener agua potable, tenemos el sistema, ¿no es cierto?, de agua, pero en las parcelas y en el campo no hay agua. ¿Cómo lo hacen ellos? Buscan donde hay agua, cavan, ¿no es cierto?, y sacan el agua a un pozo. Antiguamente es así. Si leemos la Biblia, muchas veces encontramos contextos, escenarios donde ocurrían en torno a un pozo. Un pozo era ¿no es cierto?, donde se hacía la excavación, donde se encontraba el agua y se dejaba ahí el lugar listo para sacar agua, ir a buscar. Bien, y cuando ellos sacaban agua de esos pozos, no es que iba uno y sacaba agua dulce y después el que seguía y sacaba un agua amarga. No, no, el pozo sacaba o daba un agua específica, nos daba dos tipos de agua. Pero nosotros, por el contrario, bendecimos y maldecimos. Versículo 12 lo complementa. Hermanos míos, y claro, que comienza así, pudo haber comenzado solo con la pregunta, pero dice hermanos míos. Santiago sabe que le está escribiendo a creyentes. ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿La higuera qué produce? Higos, creas, no aceitunas. ¿La aceituna de dónde viene? De los higos, ¿no es cierto? ¿Y la vid qué produce? Uvas. Y no higos que vienen de la higuera. Es lógico y sencillo de entender, ¿no es cierto?
¿Y por qué nosotros somos tan tercos a veces para proferir maldición y también bendición? Si es sentido común solamente, lo que espera Dios de nosotros es que solamente bendigamos. O más bien te pregunto a ti, ¿qué prefieres ser, una fuente de maldición o una fuente de bendición? Termina diciendo el versículo 12, así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce, siguiendo la analogía anterior. Bueno, no podemos, como termina también diciendo el versículo 10, esto no debe ser así. No podemos preferir bendición y maldición. Por lo tanto, ya habiendo estudiado este pasaje, te pregunto, ¿eres una persona que tiene un problema con lo que dice? Que cuando se enoja, cuando se altera, a cualquier nivel, desde sí mismo, las palabras que ocupa hacia sí mismo en su mente, hacia su familia, los más cercanos, hacia sus amigos, hacia su equipo de trabajo, hacia sus amistades del colegio, compañeros de clase, o hacia las otras personas en general. ¿Cómo es tu conducta y las palabras que usas en los momentos tensos? ¿Dejas salir todo ese mal que hay en ti, todo ese veneno, dispuesto incluso a causar daño, preocupación, a causar tormento a otras personas? ¿Has alguna vez tenido en consideración que tus palabras pudieran haber dañado a otros? ¿O te centras en ti mismo y ignoras el resto? Ten cuidado con tus palabras. Yo te voy a dar 3 tips, 3 pequeños tips para poder poner esto en práctica. Porque esto nos dice lo que no tenemos que hacer. Pero ¿cómo lo hacemos bien entonces? Porque ya sé que es imposible no refrenar mi lengua. Ya sé que no tengo que ofender. Ya, la idea la tengo en la mente. Pero ¿cómo lo llevo a la práctica? ¿Qué principios puedo aplicar en mi vida para evitar esto? Bueno, yo te voy a dar 3 tips. Hay muchos más. Simplemente yo preferí escoger 3 para no hacerlo tan extenso. Vamos primero a Lucas capítulo 6, versículo 45. Con esto vamos a ir concluyendo el estudio y saliendo de Santiago. Vamos a salir del libro de Santiago para poder leer estos 3 pasajes que te voy a mencionar y así poder ser alguien que vaya madurando y no ofendiendo a los demás. Lucas 6, versículo 45. Lucas 6, 45. Dice, el hombre bueno, un principio muy conocido, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y explica, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tus palabras externalizan lo que está dentro de ti. Por lo tanto, la primera clave para no ofender es darle vuelta a lo que tú estás atesorando y acumulando en tu corazón. Si yo acumulo odio, si acumulo enojo, si acumulo ira, si acumulo pleito, cuando eso se externalice, no van a ser buenas palabras. Si tú eres una persona que tiende a ser pacífico, que tiende a buscar la reconciliación, que tiende a cuidar sus palabras, en los momentos tensos, en los momentos difíciles, vas a sacar de tu corazón buenas palabras. Lo que está en tu corazón es lo que se va a externalizar. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es evaluar qué tengo en mi corazón. Porque yo no decido cuándo vienen a mi vida los momentos tensos. Solamente reacción a la situación que estoy viviendo. Pero sí puedes tomar la precaución de atesorar en tu corazón cosas buenas. Bien, por lo tanto, primero, de la abundancia de tu corazón va a hablar tu boca. Bien, lo segundo, vamos a Proverbios 15:1, también recontra conocido. Lo más probable que algunos me lo puedan decir de memoria. Proverbios 15:1. Primero hablamos con lo que está adentro, ¿no es cierto? Con lo que tengo atesorado en mi corazón y guardado en él. Proverbios 15:1. Segundo tips y clave, y muy clave, creo que este es uno de los principales. Si pones en práctica esto, te va a ser mucho más fácil no ofender. La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta. ¿Cómo logro dar blanda respuesta? O más bien, cuando doy una respuesta blanda, una respuesta que no tenga, ¿no es cierto?, mucha dureza, o cuando doy una palabra áspera. Naturalmente, cuando doy una mala palabra es cuando estoy enojado, cuando estoy molesto. Básicamente, ¿qué aprendo de este versículo? Es que mis emociones no deben controlar mis palabras. Eso es claro. Si logras diferenciar en los momentos tensos de hacer
o separar tu emoción que estás sintiendo, porque en los momentos tensos las emociones no van a ser las mejores. Pero si yo dejo de lado mi emoción para dar la respuesta, voy a poder dar respuesta plana. Pero si respondo guiado por mi emoción del momento, ¿qué respuesta voy a dar? Una mala respuesta, una respuesta fuerte, porque el momento es tenso, me lleva. Yo no puedo refrenar la lengua, pero sí puedo controlar mis emociones. Y ahí está la clave. Aprende a responder controlando tus emociones. Es la única manera de que empieces a madurar sin ofender. Y si decides dar malas palabras, desde groserías a malos tratos, nunca te olvides de este pasaje, Mateo 12:36. Mateo 12:36. La Escritura dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, y así contraste, sino la que sea una necesidad de edificación. Bien. Yo puedo no dar palabra de edificación, no palabra buena, pero fíjense, Mateo 12:36. Dice así: más yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Tu respuesta, las palabras que uses, el tipo de palabras también que uses, Dios las tiene presente. Y ten tú también presente que te va a pedir explicaciones. ¿Te gusta dar explicaciones por tu mala conducta? Puedes evitarlo. Puedes evitarlo usando buenas palabras y no ofendiendo. Por lo tanto, en conclusión, o cerrando la conclusión, porque estos 3 tips es la conclusión, no atesores en tu corazón malas cosas. De tal manera que cuando hables, saques buenas cosas. No te dejes guiar por tus emociones, porque tus emociones son variantes, varían. Si tú controlas tus emociones, vas a controlar lo que dices. Y si controlas lo que dices, controlas lo que haces. Y por último, si le das rienda suelta a lo que dices, vas a tener que darle explicaciones a Dios. Tenlo presente. No vas a poder refrenar tu lengua, pero sí puedes evitar ofender. Vamos en oración.